tardes, hermanos. Les damos la bienvenida a este servicio en línea. Les invitamos que en este momento dispongan su corazón para este momento de adoración, de alabanza, donde nos vamos a gozar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a declarar que el Señor vive dentro de cada uno de nosotros, que ya no somos nosotros mismos, sino que tu presencia, Señor, está habitando, Señor, en cada uno de nosotros. Te damos gracias.
derramamos, Señor Jesús, nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que tú estás acá, Padre, que tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas, que tú estás cambiando, Señor Jesús, la situación que estamos viviendo, Padre, porque lo dice tu palabra, Señor, que tú eres, Señor, el buen pastor y nosotros las ovejas, Padre, y que nada, Señor, nos va a faltar. Gracias, Espíritu Santo, a ti te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos mover
Mi hermano, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarte por este medio. Amén. Así que mi hermano, hoy es el día que el Señor creó para que nos conectemos juntamente con el Espíritu Santo y podamos aprovechar lo que el Señor trae para este día a través de su palabra. Déjame decirte, mi hermano, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es tiempo de empezar a vivir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar trabajando con el tema trabajando en el reino de Dios. Mi hermano, déjame decirte que Dios en estos tiempos va a empezar a poner el querer como el hacer en los corazones de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes. Es el tiempo donde familias se van a empezar a levantar para empezar a producir frutos. Ya no solamente va a ser el hombre por aquí, la mujer por allá y el joven por otro lado. Hoy el Señor va a empezar a levantar familias para empezar a producir los frutos para el reino de Dios, para ganar almas. Mi hermano, hoy es el tiempo, mi hermano, donde durante estos 5 meses que el mundo fue opacado por esta pandemia mundial, donde muchos se detuvieron, donde muchos solamente vimos pasar las cosas, pero hoy déjame decirte, mi hermano, que el Señor va a empezar a poner corazones activos, va a empezar a despertar los espíritus para empezar no solamente a servir en el reino de Dios, sino que también para servir en la casa de Dios, mi hermano. Así que, mi hermano, es el tiempo de aquel que en un momentito sus fuerzas habían decaído. El Señor las va a levantar. Este es el tiempo en el cual el que se había quedado solamente en la banca viendo pasar las bendiciones, viendo pasar los testimonios, hoy es el tiempo que el Señor va a empezar a levantarte a todas esas personas. Es el tiempo de aquellos que estaban prestando un servicio, van a ser promovidos, y aquellos que vienen, que esos lugares que están siendo vacíos van a ser ocupados por todos aquellos corazones que hoy levanten la mano y hoy le crean al Señor, que van a ser instrumentos útiles en el reino de Dios. Amén. Así que, mi hermano, quiero entrar con el versículo y te voy a invitar que agarres tu Biblia y vayamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 26 y versículo 27. Dice la palabra de Dios, mi hermano: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vamos a orar, mi hermano. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por tu palabra que traes el día de hoy. Abre mi corazón, abre el corazón, Señor, del pueblo, para poder entender tu palabra, Señor, para poder entender el mensaje que tú traes, Señor, para todo aquel, Señor, que hoy está esperando esa palabra, Señor, para ser levantado y ser edificado. Espíritu Santo, obra en nosotros, obra en todo el ambiente, Espíritu Santo, porque sabemos que el Señor Jesucristo nos ha traído a libertad, y sabemos que donde entra la palabra de Dios, donde entra la presencia de Dios, ahí hay libertad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bien, mi hermano, como te platicaba al principio, ha llegado el tiempo de la iglesia, ha llegado el tiempo tuyo, varón, de ti, mujer, de ti, joven, porque uno podría pensar, ya vamos a entrar a lo que es a la iglesia, ya se van a abrir la iglesia, pero déjame decirte que la iglesia ya no va a ser la misma, mi hermano, y tú ya no vas a ser el mismo, ya no vas a llegar a la iglesia a sentarte y a ver quién llegó, qué es lo que va a pasar. Déjame decirte que el Señor va a empezar a levantar corazones en todo aquel que hoy disponga su corazón y se deje moldear por la palabra de Dios. Déjame decirte, mi hermano, que en el libro de Lucas nos habla, en el libro de Lucas capítulo 14, del versículo 28 al 29, nos habla la palabra de Dios de aquel que, queriendo construir, ¿sí?, primero uno tiene que calcular,
tiene que calcular los gastos, tiene que calcular para poder levantar una torre. Y hoy es el tiempo, mi hermano, donde nosotros como hombres que vamos a empezar a servir al Señor, que vamos a empezar a servir a la obra de Dios, tenemos que calcular lo que tenemos, mi hermano. ¿Sí? Si en nosotros todavía no hay falta de perdón, si en nosotros todavía hay pecados ahí ocultos, tenemos que analizarlo, mi hermano, porque no vaya a ser, mi hermano, que nosotros empecemos a construir, empecemos a trabajar en el reino de Dios y dejamos las cosas a medias, ¿sí? El versículo de Lucas capítulo 14, versículo 29 dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Mi hermano, cuando ya empezamos el servicio en el reino de Dios, mi hermano, no podemos voltear, no podemos dejar las cosas a media. Por eso es necesario que el Señor empiece a escudriñar, y empiece a escudriñar hoy, no solamente a la familia, sino tu corazón. Porque el Señor quiere empezar a utilizarte, pero también hay que dejarse moldear todos esos aspectos en el corazón, en los pensamientos, en la forma de ver, en la forma de hablar. Tienen que ser edificados para un buen servicio para el reino de Dios, mi hermano. No podemos estar viviendo como éramos antes en nuestra vieja vida pasada. Ahí hacíamos y corrompíamos, pero hoy, cuando el Señor empieza a poner ese querer como Él hacer en tu vida, te vas a empezar a motivar, mi hermano. Pero déjame decirte que también la palabra de Dios me mostraba, estaba leyendo en Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 62, me llama la atención el título: los que querían seguir a Jesús. Leyendo esta parte, mi hermano, porque todo mundo queremos servir al Señor, pero nos quedamos a veces a medias, mi hermano, porque cuando ya el Señor empieza a revisar dentro de nosotros, empiezan a aparecer ciertas cosas que a Dios no le agrada. Entonces Dios nos confronta. Entonces, para un buen servicio en el reino de Dios, para poder servir al reino de Dios, no solamente es llegar y me pongo a servir, sino que el Señor empieza a moldear, empieza a transformar, porque donde tú te muevas, tú y yo somos testimonios. Ahora, en Lucas capítulo 9, en el versículo, te narro, hubo tres tipos de personas que decidieron seguir a Jesús. En ese momento ellos levantaron las manos y dijeron: Señor, queremos seguirte, queremos caminar contigo. Pero Jesús, yo entiendo que en ese momento Jesús estaba con sus discípulos y había gente que quería seguir los caminos de Dios. Yo quiero imaginarme que caminar con Jesús en ese tiempo era una exigencia, mi hermano, porque Jesús sabía bien el propósito por el cual había llegado aquí a la tierra. Era para salvar mi vida, era para salvar tu vida. Él tenía que cumplir ese propósito y no podía haber piedras en el camino que impidiera que ese propósito se lograra. Y por eso hoy te vengo a decir que muchas de las veces Dios ya estableció un propósito en tu vida, pero hay piedras que uno mismo no ha soltado, y esas piedras impiden que tu propósito sea cumplido. Por eso, mi hermano, cuando en Lucas Jesús, estas tres personas le dicen: Señor, te queremos seguir, uno de ellos le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Él fue sincero en ese momento. Él dijo: yo te voy a seguir donde tú vayas. Pero Jesús, conociendo, yo me imagino esa escena, que Jesús, conociendo el corazón de esas tres personas, había algo que todavía no habían soltado, había algo que todavía los arraigaba a este mundo. Servir al Señor, mi hermano, que implica también un compromiso, que implica un voto al Señor, y no dejar las cosas a medias, como leímos al principio, ¿no? Aquel que quiere levantar una torre tiene que calcular primero lo que tiene, para que no quede la obra a medias, mi hermano. Entonces, estas personas querían seguir a Jesús, pero había algo que les impedía ahí. Hubo uno de ellos que Jesús le planteó, al primero le planteó que él
iba a estar como misionero, iba a haber lugares donde iba a poder dormir, iba a haber lugares donde iban a comer en cualquier lugar. Entonces Jesús confronta a veces los corazones, y es ahí donde muchos hombres y mujeres no les gusta ser confrontados. Pero déjame decirte que para servir en el reino de Dios, Dios va a confrontar muchas áreas de tu vida para que seas moldeado y puedas ser un instrumento útil en el reino de Dios. Otra persona también que se encontraba ahí y que le dijo a Jesús, Jesús le hace la invitación y le dice: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sí? Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú podrías decir: ay, qué mala onda Jesús. No, mi hermano, sino que Jesús le estaba mostrando a esta persona que dejara su pasado, que dejara los viejos rudimentos, que dejara de vivir, de pensar, ¿sí? de todo aquello que en un momentito no quería despojarse. Y por eso, mi hermano, hoy te vengo a decir que para servir en el reino de Dios hay que despojarnos. Ese corazón tiene que ser escudriñado. Entonces, mi hermano, y la tercera persona que también le dijo a Jesús: quiero seguirte, le dice en el versículo 61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Sí? Y Jesús hace algo muy claro, unas palabras directas al corazón, y hoy te las vengo a impartir, te las vengo a decir. Y dice Jesús que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, mi hermano. Es aquí donde se pone crítica la cosa. Es aquí, mi hermano, donde dices: chispales, ¿cómo voy a servir al Señor? Y ya no puedo voltear a ver atrás. Es ahí, mi hermano, donde el Espíritu Santo escudriña. Es ahí donde el Señor escoge a los que van conforme a su propósito, aquellos que van conforme al corazón de Dios, mi hermano. Amén. Déjame también platicarte, mi hermano, que muchas de las veces Dios va a tocar aquellas fibras, aquellas áreas que uno no quiere dejar. A mí me venía un ejemplo que en una ocasión escuché, por decir, los domingos de congregarse, los domingos para darle gloria a Dios, de poder dedicarle al Señor alabanzas, adoración. Una ocasión me tocó escuchar a una persona: es que es mi domingo. Es que es mi domingo que yo me merezco. Es mi domingo. Y Dios, queriendo hacer una obra en aquella persona, no podía, mi hermano. ¿Por qué? Porque no quería despojarse, no quería entregar, ¿sí?, a lo que Él quería. Pero cuando estamos en los caminos del Señor, sí, el Señor exige. El Señor también, así como nos exige, así también nos bendice, mi hermano. ¿Sí? Dios no deja tu obra a medias. Dios, cuando dice te bendigo, te bendice, a pesar de que nosotros, siendo infieles, a veces nos apartamos, pero la bendición llega, mi hermano. Y reconocemos cuando nos damos cuenta de veras que Dios es bueno, pero tú ya te apartaste. Entonces, mi hermano, hay que entender que en el reino de Dios hay que ser sinceros. En el reino de Dios podemos hacer las cosas por una conveniencia. ¿Qué voy a obtener? Habría pensamientos que en un momentito dado, mi hermano, cuando Dios toma ciertos lugares, hay ciertas que Dios va a llegar. Solamente me quiere servir por lo material, solamente me quiere servir por querer los milagros, por querer las bendiciones. Mucho cuidado con eso, mi hermano. ¿Sí? Porque Dios escudriña. Y déjame decirte que en la Biblia habla de una persona que me llamaba mucho la atención, y quiero hablarte en el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 9 al versículo 24 aproximadamente. Habla de un tal Simón el mago. Este Simón el mago, cuando observó a Felipe que estaba evangelizando, que ponía las manos y eran sanados, él
le llamó mucho la atención y empezó a seguir a Felipe. Entonces, durante todo el relato que te habla la palabra de Dios, dice que él creyó en el Señor Jesucristo. Y no solamente creyó, mi hermano, se bautizó. Yo me podía pensar, pues si este está caminando bien, ya creyó, ya se bautizó en el Señor, pues va para un buen camino. Pero resulta que llegando Pedro y Juan, imponían las manos sobre los gentiles y ellos recibían el poder del Espíritu Santo. ¿Qué vio Simón, el mago, mi hermano? Yo quiero eso. Quiso comprar el poder del Espíritu Santo, mi hermano. Él estaba en ese momento, había algo oculto en su corazón, porque si ya creyó en el Señor y ya se bautizó, entonces, pero para servir en el reino de Dios había algo que tenía que ser escudriñado. Había algo que era oculto ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios nada es oculto. Entonces este Simón el mago, mi hermano, te recalco, creyó en el Señor, se bautizó, estaba caminando en los caminos del Señor, pero hubo algo que vamos a ponerle, le entró en su corazón. Había algo en su corazón, la avaricia, quería el poder, quería ser visto, quería sobresalir. Y pues tú conocerás la historia más adelante. Pues simplemente no fue utilizado para el reino de Dios, mi hermano. Y ahí es donde hay que tener cuidado, que para servir en el reino de Dios, Dios va a escudriñar todas esas áreas que tú no quieres soltar. A mí me tocó también muchas áreas de mi vida que al principio no quería soltar, pero el Señor quiere servirme, tienes que soltar, tienes que ceder. ¿Sí? También, mi hermano, no solamente por gente que en un momento quiere servir al Señor por un beneficio, mucho cuidado porque el Señor escudriña, pero también, mi hermano, déjame decirte que en la Biblia pudieras tú ser sincero con el Señor, ¿sí? Y decir, Señor, lo voy a hacer con amor, pero puede ser un amor fingido, mi hermano. Un amor fingido, un amor que nada más lo haces porque tu esposa está allá, nada más lo haces porque el pastor te dijo, nada más lo subes en algún ministerio que tú tengas para ser visto. Déjame decirte que la Biblia, mi hermano, a mí me enseñó que hubo un amor fingido, mi hermano. Y es claro como lo narra la Biblia. Te voy a invitar a que agarres tu Biblia y vayamos al libro de Juan, capítulo 12. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 5. Déjame hablarte de Judas, mi hermano, ¿sí? Judas, te narro la historia. Ese día se encontraba con Jesús y sale María, que tomó un perfume que era carísimo, de nardo puro, y lo derramó a los pies del maestro, ungió los pies del maestro. Pero había un amor fingido en Judas, mi hermano. Cuando él vio que ese perfume carísimo era derramado en los pies del maestro, simplemente en el versículo 5, mira la expresión que hizo Judas. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué gran corazón podías haber visto en ese momento de Judas, ¿no? Capaz que mi hermano, yo si lo escuchaba me convencía este varón. Pero Jesús, conociendo el corazón, el servicio, ¿sí? En el versículo 6 nos especifica más claro. Mira cómo dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella, mi hermano. Había un amor en ese momento, pero era fingido. Era sincero porque era parte de los discípulos, mi hermano, ahí estaba, ¿sí? Pero no fue utilizado en el reino de Dios, mi hermano. ¿Sí? Tanto como Simón el mago como Judas, mi hermano, tuvieron un propósito para enseñarnos este día que para estar sirviendo en el reino de Dios tenemos que trabajar, mi hermano, tenemos que ser escudriñados, tienes que analizarte, tienes que palparte, tienes que decir estoy fallando aquí, pedir el perdón, reconciliarte. ¿Sí? Es momento donde la iglesia va a empezar a trabajar en el reino, va a empezar a ser formada conforme al diseño, al propósito que Dios estableció en la iglesia
puerta del cielo, mi hermano. No vas a llegar y ahora sí. No, mi hermano, Dios va a empezar un proceso contigo, y es aquí donde muchas familias se van a empezar a levantar, van a levantar la mano y van a decir: Señor, yo quiero que empieces a trabajar conmigo. El Señor va a escuchar, y el Señor va a empezar a alinear, va a empezar a formar, mi hermano. Pero también en la Biblia, mi hermano, encontramos una sinceridad, un amor sincero, mi hermano, un amor dispuesto a hacer las cosas, mi hermano, y lo podemos encontrar en el salmista David, mi hermano. David, que cuando Dios le dice a Samuel: anda a ungirme a uno que es conforme a mi corazón, dice la palabra de Dios, y dice: anda a ungirme a uno que es conforme a mi corazón. Y yo siento que ese es el tiempo donde el Señor va a empezar a trabajar con las familias, porque van a empezar a trabajar conforme al corazón de Dios. Dice que Samuel visita a Isaí y le muestran a sus primeros hermanos de David. Empiezan a salir ahí los Eliab, Abinadab, Samá, que eran, quiero imaginarme, los más grandes. Pero Dios le dijo a Samuel: hey, tú no te dejes llevar por la apariencia engaña, mi hermano, pero el que escudriña es el Señor. Y es ahí donde empieza el verdadero servicio. Cuando tú te dejas escudriñar y te dejas moldear, es ahí donde vas a empezar a trabajar en el reino de Dios, mi hermano. Ahora, cuando le presentan todos a Samuel, a todos los hijos de Isaí, pues simplemente Dios le dijo: ninguno de estos es, le dice Samuel, falta uno. Y es cuando le pregunta: ¿tienes algún otro? Sí, David era el menor, mi hermano. Pero David estaba haciendo algo que a mí me activó, me hizo el clic, y ya lo había escuchado, pero hoy quiero decírtelo. En el versículo 11 de Primera de Samuel, capítulo 16, en el versículo 11 dice que apacentaba las ovejas. David estaba trabajando en el reino. Vamos a hablarlo espiritualmente, mi hermano. Hoy es el tiempo de apacentar a las ovejas. Es el tiempo de trabajar. Es el tiempo de estar haciendo algo para el reino, mi hermano. ¿Sí? Aunque David estaba ahí con las ovejas, olía oveja, pero déjame decirte, estaba trabajando en el reino de Dios. Y hoy puedes ver que el reino de los cielos no se ha detenido, la iglesia no se ha detenido. Ahí están las transmisiones, ahí está todo lo que el Señor está haciendo, cómo nos está llevando a ese nivel profético, a ese nivel apostólico. ¿Por qué? Porque la iglesia está avanzando. Hay corazones que le están creyendo al Señor, hay corazones que están siendo fieles al Señor, mi hermano. Y como te leía al principio en el libro de Mateo, mi hermano, la fórmula que Jesús dejó para que podamos para poder servir en el reino de los cielos, para poder servir aquí en la tierra, ¿sí? En Mateo capítulo 20, versículo 26 fue los versículos que leímos al principio. Pero antes de esto, mi hermano, ¿sí?, te narro un poquito la historia, mi hermano, que hubo dos personas que le dijeron a Jesús: yo quiero estar a la derecha y yo a la izquierda. Parafraseándote un poco la historia, enviaron a su mamá para que le dijera a Jesús: oye, mis hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ellos eran Santiago y Juan, mi hermano. Eran, pues vamos a poner, listos los chavos, ¿no? Se quisieron pasar, como dirían actualmente, de gandallas, quisieron abusar, Señor, de que estaban dando ese servicio. Pero no se dieron cuenta que habían otros 10 discípulos allá que al escuchar esto se enfurecieron. Pero me llama mucho la atención, y este es el punto, mi hermano, en la cual quiero hacer esa conexión con Dios, con tu vida. Porque cuando Jesús escucha lo que Santiago y Juan querían estar al lado de él, y los otros 10 estaban molestos, mi hermano, y agarra Jesús y los llama en el versículo 25. Entonces Jesús llamándolos. Esta escena, mi hermano, me la imaginaba. Imagínate, aquí los dos que se quisieron pasar de listos y llamar a los que están molestos.
Jesús no dijo, voy a hablar primero con estos 2 para que entiendan. O habrá dicho, voy a hablar con estos 10 para que entiendan. No, llamándolos. Esa fue la parte que a mí me impactó mi vida. Porque ahora que estamos entendiendo de trabajar en el reino de Dios, no solamente me va a llamar a mí, está llamando a mi esposa, está llamando a mis hijos. Y aunque unos están molestos y unos se quieran pasar de listos, el Señor va a llamar a toda tu casa. Entonces, mi hermano, es que mi esposo no quiere servir al Señor. Déjame decirte que el Señor va a llamarlos, va a llamar familias. Ya no va a decir, bueno, solamente él quiere trabajar. Bueno, solamente tú vente. No, va a empezar a llamar familias, mi hermano. Por eso al principio el Señor va a empezar a poner el querer como el hacer en familias completas que van a estar sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús llama a los pasados de listo y a los molestos, a los 12 en ese momento les impartió esta palabra que vuelvo a impartirte hoy a tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Recíbela, mi hermano, porque va a traer revelación a tu vida, va a traer compromiso a tu vida, va a traer un voto a tu vida que vas a trabajar, y lo declaro sobre tu vida. En el versículo 26 Jesús le dijo, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mi hermano, esto es lo que te quiero venir a decir, mi hermano, que va tu familia, van a empezar a servir en el reino de Dios. Cuando tú levantes tu mano y le digas al pastor, quiero servir, pastor, ¿qué es lo que hago? Ahorita ya empezamos, un ejemplo, ya empezamos un curso. Espérate los siguientes meses y se va a volver a abrir. Inscríbete, mi hermano, pero durante todo ese tiempo, mi hermano, trabaja en la obra de Dios, trabaja en el reino de Dios. Hay para atender las necesidades de la iglesia, participa en las actividades, apoya a los hermanos que están evangelizando, levanta la mano, mi hermano. No esperes hasta que seas convocado, sino que ya es tiempo de empezar a servir, mi hermano. Hoy te invito que familias van a empezar a trabajar en el reino de Dios como Jesús lo dijo. Queremos ser una familia, tenemos que servir. Queremos ayudar, tenemos que servir. Porque en el versículo 28 Jesús nos da un gran mensaje y te lo leo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi hermano, cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y déjame decirte que el propósito de Jesús se cumplió, porque en su corazón había un corazón sincero, un corazón puro, para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y es tiempo, mi hermano, de que hoy empecemos a trabajar por ese gran amor que el Señor pagó en la cruz, y hoy podemos decir somos hijos de Dios y dar de gracia lo recibido de gracia. Hay almas para ganar, hay para servir en la iglesia. Es tiempo, porque el Señor va a empezar a llamar no solamente a uno, sino a toda tu casa para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, Dios bendiga tu vida. Déjame orar por ti, déjame orar por todo aquel que nos está viendo. Si, mi hermano, tú que nos estás viendo y has recibido al Señor en tu corazón, gloria a Dios. Pero también, mi hermano, hoy yo te invito que vas a ser partícipe de la obra, porque el Señor va a empezar a poner el querer como el hacer en tu corazón. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, levanta familias, llama familias, Señor. Pon el querer como el hacer en las familias, Señor, porque es el tiempo de trabajar en el reino de los cielos. Es el tiempo de tu venida y es el tiempo, Señor, de generar frutos
Padre, agradables para ti. Señor, bendice tu palabra y gracias por hablarnos, por transformarnos y por hacernos entender que llegó el tiempo, Señor, de las familias para trabajar en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, Dios bendiga tu vida y vivamos la palabra de Dios. Recibe un fuerte abrazo de mi familia, de nuestros pastores. Dios te bendiga. Te amamos.